Capítulo 3. Y con esto vamos a entender que el Mishkan, el tabernáculo, estaba construido de árboles. ¿Pero de qué tipo de madera? En hebreo se llamaban atzei shittim, madera de shittim. Se traduce en general como acacia, algún tipo de cedro. Pero acá la palabra shittim va a ser clave, como vamos a estudiar. Por cuanto el trabajo principal en el Mishkan, en el tabernáculo y en el Mikdash, en el templo, es, como explicamos, transformar oscuridad en luz. Y esto es, como explicamos en el capítulo anterior, en el capítulo 2, el trabajo de los korbanos, de las ofrendas, y en particular el ketoires, el incienso, que el concepto del incienso era que se elevaba completamente, una especie de algo espiritual. En un korban, en una ofrenda, queda algo, por así decir, se quema y queda cenizas sobre el altar, pero en el concepto del ketoires, el incienso se quemaba y se elevaba completamente. Esto es, por así decir, korban venía de la palabra koroy, acercamiento, es el acercamiento más profundo y más espiritual a Dios. Esto es lo que representa el ketoires, el incienso. Y a través de este trabajo que ocurría en el templo, a través de esto iluminaba en forma revelada el Okus, divinidad en el mundo. Por lo tanto, estaba construido de atzei shittim, maderas de shittim. ¿Qué significa esto? La palabra shita significa desviación, netía. Es decir, que hay algo que es intermedio. Y la desviación hacia alguno de los lados, para arriba o para abajo, se llama shita. Como la palabra shtus, tonto. Que el concepto de la tontería es una desviación del conocimiento y la sabiduría. Un tonto es un tipo que está desviado. El conocimiento y la captación es el camino intermedio, por así decir. Y la desviación de esto se llama shtus, tontería. Ahora bien, existe tontería impura o tontería inválida del otro lado, esa es la traducción literal, del umazé, del otro lado. Como dice la Torah en Parshas no soy quisiste ishtoy, cuando se desvíe tu esposa. Y Rashi explica, Sat se desvió del camino del recato. Y está escrito que el pueblo de Israel estaban asentados en Shittim. Y es el mismo concepto, ese concepto de Shtus, del Umazé, es la tontería del otro lado. Y como dicen nuestros sabios, una persona no transgrede la Torah, las mitzvot, etc., excepto si ingresa en su interior, Ruach Shtus, un espíritu de tontería. Y este espíritu de tontería oculta la verdad. ¿Cómo funciona este Ruach Shtus que lleva a la persona a hacer una transgresión? Si ingresa en tu interior un espíritu de tontería y ahora no sabes cuánto es 1 más 1, bueno, sos un tonto. Pero acá no estamos hablando de una persona que no sabe cuánto es 1 más 1, que pagó con 100 pesos y no sabe cuánto vueltas le tienen que dar. No estamos hablando de este tipo de gente. Estamos hablando de una persona que sí es inteligente, efectivamente sabe muy bien cuánto vueltas le tienen que dar, cuánto es 1 más 1 y así sucesivamente. Pero transgrede la Torah, come algo que no tenía que comer, dice algo que no tenía que decir, etc. ¿Cómo funciona que de repente te volviste, entre comillas, un tonto? Entonces explica el Frierdiker Rebbe, este espíritu de tontería oculta la verdad, y este espíritu de tontería es un espíritu de klipa y sitra, cáscaras, el otro lado, todo tipo de impurezas. Y se llama shtus, se llama un tonto, similar al versículo que dice Melech Zokim Uksil, un rey tonto, anciano y tonto, perdón. Y esto oculta la luz divina. Esta es la cuestión clave. Oculta la presencia de Dios. Oculta que una determinada actividad está contra la voluntad de Dios. Elokus, la divinidad, es verdad y vida. Como está escrito, Yashem Elohim Emes, Elohim Chaim. Dios es el Señor de la verdad, es el Señor de vida. Y este espíritu de tontería oculta la verdad y la vitalidad divina. Y por lo tanto se llama klipa, se llama cáscara. ¿Cuál es la cuestión de una cáscara? Como la cáscara de un fruto que oculta justamente la pulpa, lo más importante del fruto. De la misma manera, este espíritu de tontería oculta y tapa la luz divina de estar revelada. La persona no ve y no percibe la presencia de Dios en el mundo, no ve y no percibe que tal o cual actividad es contraria a la voluntad de Dios. Y esta es la razón por la cual puede ocurrir que una persona transgreda, Dios libre y guarde, transgreda la Toira. Que aparentemente, ¿cómo puede ser que una cosa así, que la persona llegue a transgredir la Toira, y esto es solamente porque no siente que en esto, a través de transgredir la Toira, está separándose de Dios, y le parece que todavía continúa siendo un Yehudí? Escúchame,
¿Qué diferencia hay si me comporto de una manera o la otra? Esto no cambia lo que yo soy un Yehudí. Y si la persona supiese la verdad, como tal y cual es, que a través del pecado y la transgresión la persona se separa de Elokús, se separa de Dios, entonces no haría esta transgresión, Dios libre y guarde, de ninguna manera. Porque la naturaleza de todo el pueblo de Israel es que no quiere de ninguna manera y no puede en absoluto estar separado de Dios. Y la prueba de esto es que cuando llega la persona a una situación en la cual tiene que probar literalmente su vida o Dios, y lo fuerzan, Dios libre y guarde, a negar a Dios, entonces no puede equivocarse y no puede pensar que no se vuelve separado de Dios. Estás negando a Dios, no te vas a separar de Él. Y la persona Mashlich Hayav Mineged echa su vida y no le importa nada. Dios. Y acepta sobre sí mismo todo tipo de sufrimientos, Dios libre y guarde, y entrega su vida, Moiser Nafshe, sacrifica su vida por la santidad del nombre de Dios, y así se ve en la práctica literalmente. Incluso en los niveles más bajos, Kal Shebekalim, las personas más simples de los simples, y Poishe Israel, las personas más pecadoras del pueblo de Israel, que están listos para entregar sus vidas por la santidad del nombre de Dios. Porque entonces ahí la persona sabe y siente en su alma y no quiere, Dios libre y guarde, estar separado del Dios de Israel. Y así, Dios libre y guarde, estar separado del Dios de Israel, no puede ningún Yehudí, ningún judío puede hacerlo. Pero en el resto de las cosas, es decir, el resto de las transgresiones, Dios libre y guarde, no comer tal cosa que no se puede comer, decir tal cosa que no se puede decir, y así sucesivamente. La persona no sabe y no siente que se está separando a través de esto de la unicidad de Dios. Y le parece que él continúa en su judaísmo igual que antes. Un detalle a tener en cuenta, si bien en el texto no está escrito así literalmente, pero es importante, la persona no deja de ser judío por transgredir. Esto no se lo quita a nadie. Si nació de madre judía o se convirtió según la halajá, según la ley judía, nunca va a dejar de ser judío. Pero su relación con Dios, sin duda, se modifica de acuerdo a lo que la persona hace. Su relación con Dios, su vínculo con Dios, dicho de otra manera, su conciencia de la presencia de Dios, la importancia que la persona le da a la vida espiritual, a la vida divina, a la vida de Toira, de mitzvahs, esto sin duda cambia de acuerdo a lo que la persona hace. Pero hay ciertos casos, como explica el Rebbe acá, un caso de Mesiras Nefesh, donde la persona tiene que entregar su vida por Dios, en donde, como el Rebbe dijo claramente, ningún Yehudí quiere y ningún Yehudí puede, esa es la naturaleza de un Yehudí, estar separado de Dios. En ciertos casos la persona no se da cuenta, no es consciente de cómo se separa de Dios. Y en ciertos casos la persona sí se da cuenta cómo se separa de Dios, si hace tal o cual cosa, y por lo tanto no lo quiere hacer y no lo puede hacer. Esa es la naturaleza del Yehudí. Puede ser que estamos tanto tiempo en Golus, en exilio, y es tan profundo el exilio interno de cada uno, que ni esto nos damos cuenta. Dios libre y guarde. Continuamos con el Maimar. ¿De dónde viene esta cuestión de que la persona no sabe y no siente que se está separando de Dios? Esto viene del Ruach Shtus, justamente de este espíritu de tontería del otro lado, que oculta la luz y la revelación de Dios de manera tal que la persona no lo sienta. Es decir, que este espíritu de tontería genera que la persona tenga una falta de sentimiento. Es decir, ¿cómo ocurre una cosa así? La fuerza de los deseos en las pasiones y la calentura del alma animal generan que la persona tenga frialdad y falta de sentimiento de asuntos espirituales. Y el Rebbe lo pone en Yiddish, cuando los Rebbeim ponen un asunto en Yiddish en los Maimorim, en los discursos, es para que quede más claro. Die Zugebundenkeit, la unión, su Kochkeit, la calentura en asuntos de deseo y pasión, en forma de calentura literalmente, que te hierve la sangre por esas cosas. Esto enfría el sentimiento, enfría que la persona pueda realmente estar vinculado y conectado con esto de los asuntos espirituales. La persona en Yiddish, la persona está tan entregado a sus pasiones y sus deseos ordinarios, materiales, de manera tal que el sentimiento de algo espiritual está totalmente oculto y tapado en esa persona. Es decir, que la persona se transforma en alguien que no siente en absoluto y no siente el deleite
y la dulzura y lo bueno y la elevación de la observancia de mitzvot, de preceptos. Y tampoco siente la bajeza y la lejanía de estar lejos de Dios, que se genera a través del pecado y la transgresión. Y en general, es el concepto de cómo tapa el alma animal al alma divina. La oculta, la tapa, como la cáscara tapa un fruto. Porque aquí el alma divina es Elokús, es divinidad esencialmente hablando. Y en particular la chispa divina que está en el interior del alma animal. Es un Heile que lo es una porción de Dios en lo alto literalmente, como dice el Tanya en el capítulo 2. Y es la chispa particular que tiene que ver con ese cuerpo particular, etc. Que a través de esta chispa y este alma divina la persona siente todos los asuntos divinos y siente mucho algo que se opone a Dios, es decir, que algo que no es divinidad en forma clara, revelada, la persona no lo quiere, y en particular algo que se opone abiertamente a Dios, la persona obviamente que no lo quiere. El alma divina no quiere estas cosas y se escapa de esto como quien se escapa de algo que te hace daño, y como una persona que se escapa de la muerte, más profundo todavía, que está claro para el alma divina que la muerte espiritual, Dios libre y guarde, es peor todavía que la muerte material, Dios libre y guarde. Y también todo su deseo del alma divina y su anhelo es Elokús, divinidad, y hacer recipientes en el mundo para divinidad, que se revele la presencia de Dios aquí abajo en el mundo. Y todo tipo de ordinariedad, materialidad, soberbia, arrogancia del alma animal tapa y oculta el sentimiento del alma divina. Ya explicamos cómo es el alma divina, y ahora está explicando el alma animal. Oculta y tapa todas esas cualidades impresionantes del alma divina, que son naturales del alma divina, porque es una porción de Dios en lo alto, y tiene una chispa divina en su interior. Y en términos simples, del Geschmack von Welt, el placer del mundo. Y la palabra mundo en hebreo se dice oilom, que está directamente relacionado con la palabra helem, ocultamiento. Tapa justamente y oculta el mundo, tapa y oculta el sentimiento divino. Que esto es lo opuesto de la intención divina literalmente. La intención divina en la creación de los mundos era que tenía Dios un deseo de tener una morada aquí abajo en estos mundos materiales, este mundo material, y a través del servicio a Dios de la persona con su cuerpo y con su alma animal, y que en el mundo la persona pueda refinarlo, purificarlo, y en la práctica la persona llegó a lo opuesto de esto. Dios libre y guarde. El mundo oculta la verdad, la luz de la verdad. Y la persona se volvió tan grosero y tan materialista al punto tal que le falta todo tipo de sentimiento y todo tipo de aprecio. En Yiddish pone el Rebbe, fühlen, sentir asuntos espirituales. Y esto surge por el alma animal, que está fijo y enraizado en los asuntos mundanos. Y todo esto es su esencia, todo lo material, lo ordinario, etc. Es su esencia y su asunto. Y sobre esto habla y piensa y se esfuerza constantemente con fuerza y con sentimiento, mit der größten Geschmack, con un montón de placer. Que este sentimiento en general, y en particular el asunto del deleite, del Geschmack, pone el Rebbe, el placer que tiene en cosas materiales, esto niega el sentimiento de lo espiritual. Y lo principal es la frialdad del alma animal, la frialdad que tiene hacia todo lo que es espiritual. Una persona que está, se dice megusha, materializado, aprecia cosas materiales y desprecia, no entiende algo más refinado, algo más sutil, no tiene los recipientes, no es capaz de apreciarlo. Porque es animalístico. Esencialmente hablando, su nombre indica lo que es, Nefesh Apamis, alma animal. Y toda su vitalidad y todos sus sentimientos son solamente cosas animalísticas. Y como nosotros vemos en la práctica, que hay personas que en adición a que son vacías de sabiduría, de toiro, de cualidades rectas, en adición a eso, sus acciones son como acciones de un animal, literalmente, que pisotean y se burlan, Dios libre y guarde, de asuntos espirituales, que no tienen ningún tipo de captación espiritual en absoluto. No tienen ni idea de lo que están hablando. Y son como una beheimo mamesh, son como un animal literalmente, que va y pisotea sin discernir en absoluto. Y no le importa si es
tierra lo que está pisando, si es un árbol lo que está pisando, si es el cuerpo de una persona lo que está pisando, ni se da cuenta. Y esto es porque le falta sentimiento. Un animal no tiene das, no tiene comprensión. De la misma manera, hay personas que son como animales literalmente y se burlan de la Toira y las mitzvahs. Y hay de aquellos que eligen caminos diferentes. Esta mitzvah la cumplen, esta no la quieren cumplir, etc. El Rebbe nos está llamando animales, literalmente. Y este tipo de cosas. Todo esto viene por la arrogancia y la frialdad del alma animal, que es la causa y lo que genera que la persona llegue a transgredir. Dios libre y guarde. Es el Ruach Shtus, que dice el Talmud, es este espíritu de tontería, y Sitra Achra, el otro lado. Y es lo que oculta el alma animal al alma divina, que le oculta y le tapa la luz de la verdad, al punto tal que la persona llega a ser lo opuesto de la intención suprema. La intención suprema por la cual creó el mundo era para refinarlo y hacerlo un recipiente para la divinidad, revelar la presencia de Dios aquí abajo, y a través de que el alma animal tapa al alma divina, la persona llega a lo opuesto a esto, a tapar más a Dios, a olvidarse de Dios, etc. El mundo no solamente que no se refina y se purifica, sino que más aún termina ocultando la luz de la verdad, y este es el Ruach Shtus, el espíritu de tontería que oculta a la verdad. Kitzur, resumen que escribió el Rebbe anterior. Explicamos que el espíritu de tontería, la fuerza de la pasión del alma animal y el alma animal en general, ocultan la verdad y generan una falta de sentimiento de Elokus, de divinidad y de la elevación de las mitzvahs, y generan una bajeza y una lejanía de todo lo que tiene que ver con Kedusha, con santidad.